Qué ilusión estar aquí otra vez para un directo de Fundación Radica. En este mes que estamos hablando sobre nuestro cuerpo, me hace mucha ilusión la conversación que voy a tener hoy con Fabiola Martínez Benavides. Acaba de publicar un libro que se llama Cuando el silencio no es una opción. Fabiola es presidenta y fundadora de la Fundación Bertín Osborne, Quique Osborne. Y en este libro nos habla sobre temas que son tan relevantes cuando hablamos del cuerpo. Nos habla de la maternidad en situaciones difíciles. Nos habla de su experiencia en la infancia, de la que también hablaremos, de lo que fue también prepararse para Miss Venezuela, una cosa que también tiene que ver con nuestro cuerpo. O sea, que nos habla de tantos temas que cuando estaba intentando organizar esta conversación yo decía, ¿cómo voy a organizar tantos temas que nos saca Fabiola, aparte de lo que voy a decir que es la ilusión que me hace de conocerla? Veo que está por aquí, o sea que voy a pedirle que se una. Fabiola, qué ilusión que estés aquí. Hola María, no te veo, te No escucho te... pero no te veo. ¿Sabes que esto me pasa a menudo? ¿A ti te pasa alguna vez cuando haces directos? Bueno, cuando estaba haciendo los directos de la fundación alguna vez me pasaba, pero no sé por qué, no sé Pues si los que nos están viendo lo ven los que nos igual. están viendo van a ver a las dos personas, porque es que no es la primera vez que me pasa, pero siento mucho que no me veas, porque tengo la suerte de verte a ti porque me hacía muchísima ilusión conocerte. Bueno, pues para mí es un placer poder hacer este directo contigo. Yo también tenía muchas ganas de conocerte porque aparte que he escuchado hablar mucho sobre ti, mira lo que tengo. Ay, mira qué ilusión que lo tengas ahí. Pero Sí, además, mira, con, con marcas que voy con marcas. haciendo, subrayando cosas que creo que son importantes y que luego quiero repasar para Sí, recordarlas. sí, sí, es que de ese tema en otro momento tú y yo me gustaría hablar contigo, porque creo que Eh, quizás hay alguna cosa que podemos hacer juntas. Seguro, Ujú. porque todo lo que leo resuena y me viene bien. Sí, qué bien. Pues sí, pues hoy estamos aquí para hablar no sobre mi libro, pero sobre el tuyo, cuando el Sí, silencio no es una opción. Y he estado pensando, ¿no? El título, cuando el silencio no es una opción, y cómo en realidad la pérdida de este silencio, o sea que ya definitivamente no es silencio, es que el libro ahora ya lleva unas semanas en el público, con muchas personas que han podido leer tu historia, que como te dije, yo me senté a leerlo y pensé, bueno, iré leyendo un poquito aquí, un poquito allí. No lo pude dejar. Me lo leí de principio a fin en ese mismo día, porque sí, sí, o sea que la sí, la verdad. verdad es que qué historia de vivencias y qué historia de fuerza. O sea que gracias por compartir tu historia. ¿Qué tal se siente cuando ya no es silencio? Ah, bueno, por un lado sientes un poco de liberación, ¿no? Porque guardar un secreto, aunque conscientemente no lo sepas, siempre pasa factura. Es algo que sabes que está ahí. Quizás a veces inconscientemente no le damos el valor que tiene, pero cargar con un secreto es muy duro. Y bueno, pues ahora que ya muchas personas me conocen a través del libro y conocen mi historia, pues pueden ver que todo eso que en algún momento ven en mí, que les puede servir como referente, ¿no? Cuando me dicen, cuando me hablan sobre mi fortaleza y todo eso, pues creo que ahora pueden entender mejor cómo todos somos capaces de conseguir esa fortaleza si nos escuchamos, si nos dedicamos tiempo, si miramos para adentro. Y eso es lo que he hecho con el libro. Me he liberado, eh, no me he curado, porque de algo así, pues no te curas. Vives con esa experiencia que te deja una cicatriz, que te recuerda, pues,
de dónde vienes, ¿no? Y por qué has ido desarrollando tu personalidad, pero sí que me ha quitado un gran peso de encima. Sí. Eso es sobre todo lo que noto, ¿no? Es como, bueno, y bueno, y luego veo que a muchas personas que han pasado por lo mismo que he pasado yo, pues también les ha ayudado a dar voz. Y cuando le das un propósito a las cosas, como que tienes ahí una pequeña recompensa, ¿no? De tanto dolor. Sí. Sí, 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 lo que siento que no me veas, ¿no? Pero lo que dices, si me vieses, verías que me llega al corazón y además tanto de lo que dices es la razón por la que existe Radica también, para dar, abrir conversaciones que son necesarias porque son cosas que desafortunadamente ocurren en nuestra sociedad y Mm. que las personas que lo sufren, pues si no saben que hay alguien más, te sientes muy solo. Y esa soledad multiplica los efectos Sí, del malestar, ¿verdad? Y del sí. desasosiego que vienen con ello. Incluso a veces crees que no tiene nada que ver, ¿no? Cuando tu cuerpo te empieza a dar señales de que algo no está bien, que fue un poco lo que a mí me activó las alertas para buscar ayuda profesional, pues fue eso, ¿no? Yo ya me empezaba a notar que algo no estaba bien, que algo no encajaba. Tenía muchas ganas de llorar, no sé, no estaba bien. Y pensaba, ¿qué es lo que me está pasando? ¿No? Si ahora estoy tomando el control de mi vida, estoy con mis niños, tengo trabajo, ¿qué más puedo necesitar? Necesitaba mirar para adentro Ujú. y dar respuesta a muchos silencios. Dirías que es cuando, ¿no? Porque a veces cuando nos ocurren cosas, ¿no? O sea, que lees tu historia y es una historia tras otra, ¿no? O sea, que es nacer en un lugar donde las necesidades básicas no estaban siempre resueltas, Exacto. luego vivir abuso. Luego después empezar la lucha a través de lo de el prepararse para Miss Venezuela y luego después llegó tu maternidad, que desde varios lugares tuvo sus dificultades, no fue un camino de rosas para todo. No. Y Mm. que quizás cuando ya dentro de estas dificultades, ¿no? De que todavía tienes a un hijo del que te tienes que ocupar todo el rato, pero que las cosas como estaban más colocadas, pudo salir esa Fabiola que de alguna manera no tenía que seguir luchando porque había encontrado su espacio. Bueno, yo creo, María, que realmente cuando nace Quique y se me pone el mundo del revés, yo no era consciente en absoluto de que, bueno, pues que tenía herramientas para poderme enfrentar a eso. O sea, mi primera reacción fue, ¿por qué? ¿Por qué? Porque a mí, y digamos que hasta que no pasó un tiempo de digerir la noticia, no empecé a verle la parte buena o positiva de ser madre en esas circunstancias. O sea, pasé por todos los estados de culpa, miedo porque falleciera, miedo por lo que le iba a pasar, pues por un montón de cosas. Y bueno, sí que me fue enseñando poco a Ujú. poco el camino. O sea, yo no tenía las respuestas ni tenía las herramientas de forma consciente. Eh, no sé, yo creo que lo fui intuitivamente quizás. Fue como utilizando cada una de esas eh, experiencias que ya había superado para darme fuerza a mí misma y bueno, y enfrentar la situación, porque la discapacidad es como un mazazo que te pegan en la cabeza y te deja viendo estrellas, ¿no? Y no por la parte positiva o romántica de la expresión, sino porque no sabes ni siquiera dónde está el norte, por dónde empezar, qué es lo que tienes que hacer, es que estás muy perdido. Sí. Así que
bueno, pues hasta que por fin empecé a ver un poco de claridad y de sentirme segura de tomar decisiones y en qué dirección quería ir con Quique, ¿no? Porque al final tienes que ir tomando decisiones sobre la marcha con cosas bueno, que nunca te habías planteado, Claro. ¿no? Si hacer terapia, tienes que aprender a hacer un montón de cosas, tienes que aprender sobre el cuerpo, o sea, son muchas cosas. Al final es como hacerte un Ujú. supermáster sin ningún tipo de conocimiento Sí, y sin previo profesor, sin profesor. y sin profesor. O sea, y además todos los exámenes son a vida o muerte Ujú, prácticamente, porque son claro. decisiones muy, muy complicadas, que radica absolutamente en los padres la responsabilidad del resultado, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy difícil. Pero bueno, lo conseguí. Quique me enseñó, me ayudó, me guió y para mí es como, bueno, Marian Rojas Estapé, que es mi terapeuta, Ujú. me dice que Quique vino para salvarme, ¿no? Para darme una oportunidad de conocer, pues, no sé, el amor Sí. incondicional, la fortaleza que puedo desarrollar cuando a veces nos cuesta mucho pensar en nosotros mismos, pero cuando hacemos algo por los demás, como que sacamos toda esa fuerza. Y yo creo que en parte eso también me lo enseñó el nacimiento de Kiki. Gracias por compartir. Tengo, como ya sabes, un guión, pero es que digo, o sea, que digo, este mes estamos hablando sobre el cuerpo y de repente me encuentro con este libro que es que me aborda el cuerpo desde tantos temas que son tan importantes en nuestra sociedad que si te va bien vamos a ir por cada uno de ellos. Vale, Vamos a darle la perfecto. importancia a cada uno de ellos. Vamos a empezar con el quizás más fácil, que va a ser tu experiencia en Miss Venezuela, ¿no? Y entonces pienso en la referencia, o sea, que tú tuviste esa experiencia en Miss Venezuela, tenemos a otras mujeres que también están viviendo por experiencias parecidas, pero ahora hasta las que no estamos optando por ser Miss Venezuela, nos presentamos aquí en Instagram y tenemos que ser Miss Instagram, ¿no? Y entonces, ¿qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste y que luego aprendiste? ¿Qué puedes compartirnos sobre tu relación con tu cuerpo y qué aprendiste durante o después? Del concurso. Pues mira, yo cuando participé en el Miss Venezuela, bueno, tengo que decir que la genética es un factor fundamental a la hora bueno, de participar en concursos como Ujú, estos, ¿no? O ujú, sea, si, si yo no hubiese trabajado en lo que he trabajado y no tuviera la genética que tengo, pues a lo mejor lo hubiese pasado muy mal, porque yo ujú, misma me hubiese exigido unos estándares que no los tenía. ujú, Pero bueno, mi genética siempre fue muy delgada, muy, muy, muy exageradamente delgada. De hecho, no sé, quizás también tenía que ver con que nuestra infancia no fue de abundancia, claro, entonces, bueno, pues no sé si tenía algo que ver, ujú, pero yo era muy delgada. De hecho, cuando veo los vídeos me impresiona a mí misma, ¿no? El tener ujú, los brazos tan delgados. Y no era porque no comiese, ujú. era mi, Genética. mi genética. Luego, cuando participé, realmente yo lo que buscaba era una oportunidad para salir adelante. No me fijaba tanto en el físico ni en el resto de las chicas, si alguna era más el prototipo que buscaban. Yo no pensaba en nada de eso, la Ujú, verdad. O sea, yo siempre he tenido una relación con mi cuerpo como de un espacio en ujú, el que convivo, ujú. pero no me he Vale. exigido físicamente. De Ujú, hecho, pues yo empecé a hacer deporte pues una vez que ya fui madre, por ujú, ejemplo, ¿no? Eh, pero sí es verdad que, por ejemplo, en el Miss Venezuela nos exigían pues una alimentación
para no perder las formas. Ujú, Físicas hablo, las ujú, medidas que te ujú, miden 90, 60, 90. Y de eso que aprendí, pues mira, que te miran mucho la alimentación, pero no te enseñan a alimentarte, por ejemplo. No siempre la lechuga funciona, ujú. ¿no? Y hay gente que piensa, no, me pongo al régimen, tomo lechuga y tal. No, no siempre funciona. Entonces, bueno, por una parte aprendí a querer mi cuerpo tal Ujú, como era, ujú. con las medidas que tenía y con lo que no tenía. Y bueno, que obviamente hay que quererse, ¿no? Yo creo que ese es el factor fundamental. Yo no me he comparado. Es que soy una persona, yo no me fijo en las demás. Y cuando veo Mm, algo bonito, pues me gusta y lo digo. O sea, no siento envidia. Entonces, no sé. Eso me libró de muchas historias mentales que nos contamos muchas veces las mujeres, ¿no? Cuando nos comparamos con otras mujeres. Y los concursos se prestan mucho para eso, para compararnos físicamente. Pero yo no sí, me tuve eso. Y acuerdo nunca, leerlo en el libro, ¿no? Que para ti, o sea, que no era competir con las otras o ganar o lo que no. fuese. Sí. Para mí era un trampolín, era una oportunidad para abrirme paso en un mundo laboral, Ujú. porque siempre lo vi como un trabajo en el que podía tener una oportunidad. Pero jamás me visualicé como una Miss, de verdad. Es que allí lo de Miss se vive muy intensamente y para mí era solo una oportunidad. Pero es verdad que había chicas que lo pasaban mal porque se comparaban, oían críticas de su físico. Esto es algo que hoy en día como que está de moda. Todo el mundo se siente en derecho de decirle a otra persona cómo es su cuerpo, como si uno no tuviera espejos, ¿no? Cuando Sí, alguien te dice, uy, estás más delgado. sí, 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 no has recibido el memo de que esas cosas Gracias. ya no se dicen. Exactamente. O sea, y, ¿no? Mm, Eh, a lo mejor me sí, puedes preguntar, oye, ¿estás sí, bien? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo sí, va? Igual es que tengo algún mm, problema y eso ha hecho que adelgase porque estoy más preocupada por otras sí, cosas, pero no te importa sí, sí, eso. Es solo que estoy más delgada y además siempre añaden a la delgadez, y qué sí, guapa. totalmente. La Sí, y belleza ahí está sigue en un montón de y ahí sitios. persiste, Sí. ¿verdad? Esa Y la idea. belleza está en un montón de sitios. Sí, O sea, a veces que tienes buen ánimo y se te ve una luz interior que es muy difícil describirla, pero que la gente te ve y dice, ay, qué bien, ¿no? Qué guapa estás. Y es como, "Ah, vale, no he hecho nada diferente, mm, pero me encuentro bien". Al, al final yo creo que la relación con nuestro cuerpo es verdad que es algo muy manipulable desde fuera, sí, pero que realmente tiene que partir de nosotros mismos, o sea, de nosotras, de aceptarnos, de querernos, de amar lo que vemos en el con las espejo. perfecciones, las imperfecciones, con todo lo que hay. Exactamente, Sí. exacto. O sea, yo muchas veces pienso, ¿cuál es la obsesión de verte siempre joven? Qué absurdo. O sea, eso es irreal, es una utopía. Por mucho que te hagas, no te ves joven, te ves diferente, pero no te ves más joven, Pero ¿sabes? siguen siendo estos ideales societales, ¿verdad? Que Sí, a pesar de que se está luchando contra ello, está tan metido en la parte interna que es que no te das ni cuenta sí. de que está ahí, ¿verdad? Y de que Es que o hay un bien lo que dices o bombardeo bien cómo te constante. juzgas a ti mismo. Exacto, Mm, exactamente. sí, Y las y hasta que no redes en nos eso, sigamos convencidos, sí, las redes no ayudan en eso. exacto, Bueno, sí ayudan, influyen. también sí que ayudan, porque sí que es verdad que también a la vez está dando voz a otros tipos de pensar, a otros tipos de personas que normalmente no tendrían voz. Cierto. Pero es verdad que cuando algo negativo se transmite a través de las redes, tiene mucho más impacto que lo positivo.
eso es lo que da miedo, porque no sé por qué. Tú le dices a una persona, eh, conócete, quiérete, acéptate, y esto es como, uff, ahora ponte Botox aquí, ponte Botox allá, está todo el mundo, a ver cómo se hace, Ujú. ¿sabes? Sí, Entonces dices, sí, está dando voz, pero es que es verdad que lo que no es muy positivo al final parece que es lo que más vende. Y es un horror, pero es lo que hay, es la sociedad que tenemos, sí. que habrá un momento en que tendremos que aceptar, ¿no? Que todos nos hacemos mayores, todos Sí, cambiamos y qué alegría poder hacerlo. sí, Porque si, exacto. si no lo Demuestra años haces, vividos. Sí. exactamente, Ujú. exactamente. Sí. Fabiola, hemos estado hablando del cuerpo físico y lo que se ve desde fuera. Tu Ujú. libro empieza con tu historia en la infancia, con una cosa que está escondida del resto del mundo, ¿verdad? Sí, Porque pues, tu cuerpo físico lo vemos, el caso de tu hijo también lo vemos, pero hay el silencio que es esa parte que puedes, ¿no? Y que has podido llevar durante muchos años escondido, que son los abusos sexuales. sí. Que por un lado sí que pienso, ¿no? ¿Qué efecto tiene eso en el contacto con tu cuerpo? Y luego, pero sobre todo, me encantaría que sabemos, como dices bien en tu libro, que es una realidad que ocurre estadísticamente a más personas de las que sabemos, que hay mucho silencio. ¿Qué les dirías a chicas jóvenes que están en ese lugar, a esa Fabiola más joven? Mira, yo, es que mi experiencia lo único que me dice es que hay que buscar ayuda profesional. Muchas veces pensamos que simplemente con taparlo y callar es suficiente, pero no es verdad. Enfermamos. A veces las enfermedades son mentales, como la depresión y, bueno, y un montón de desequilibrios emocionales, pero otras veces también es físico. Y aunque yo lo he tapado y he ido pasando por encima de ese silencio, sola no lo hubiese conseguido. O sea, entender esa rabia que te sale de aquí, que es que no sé si se me ve, pero que te sale del estómago, eh, ese dolor, esa pesadez que notas porque te duelen las emociones, te duelen, ¿no? Los sentimientos, el, el, no sé, el pensar el por qué, por ejemplo, es un dolor emocional, pero que muchas veces se traduce también en un dolor físico, ¿no? Porque a mí, porque yo, por qué me pasó, por qué me hizo eso, ¿no? O por qué no me protegieron. Pues todos esos heridas, son Todas esas heridas. preguntas sin respuestas. Todas esas preguntas sin respuesta son heridas que tú tienes en tus sentimientos, en tus emociones, que luego se traducen en muchas otras cosas que no somos conscientes. Y cuando empecé la terapia y empecé a soltar y empecé a revivir momentos que, bueno, pues que eran muy duros y que los había bloqueado, sí que me he dado cuenta de la falta que me hacía liberarme de ello. Te pongo un ejemplo. Yo tenía fobia a la profundidad del mar, del agua. Sí. Y actualmente, si te soy sincera, no sé por qué mecanismo, pero sé que ha sido a raíz de la terapia, he conseguido perder esa fobia. Porque no era miedo, era pánico. Es como cuando tienes vértigo ante el vacío, ¿no? Pues era la misma sensación, pero con el agua. Entonces, bueno, pues son esas cosas que no relacionas, que no sabes, pero que están Ahí, conectadas claro. y que te Sí. van pasando factura y dices, bueno, no me condicionaba, sí me condicionaba, porque yo luego me he dado cuenta de las veces que evitaba
bañarme en el mar y ponía excusas y dejaba de experimentar y de vivir cosas porque, ay, no, es que no me quiero mojar el pelo, ay, no, es que el agua está muy fría. Mentira. Esas eran las excusas que yo me Sí, ponía para no ¿no? enfrentarme a ese Es- pánico que me producía el meterme en el agua, ¿no? En la profundidad, no en la playa. En la playa mirando hacia la orilla me baño perfectamente, pero lo de Pero mirar además en hacia la esa cosa profundidad, esa sumergida sin ver la masa, salida. bueno, de sentir que me iba a aplastar, ¿sabes? Que me hundía y que no lo podía evitar, ese pánico, pues mira, ya no lo tengo. Este Qué verano ha bien, sido, el verano pasado fue la primera vez que me bañé en el mar así, qué bien. Sí, tranquilita y disfrutándolo sin. Entonces, bueno, pues sí, creo que hay mucho desconocimiento de cómo nos influye físicamente y emocionalmente, pues las vivencias que tenemos, ¿no? Los traumas. Y bueno, y más cosas que me he ido dando cuenta claro. a medida que he ido haciendo terapia. Entonces, ¿qué les diría a esas chicas jóvenes que están viviendo esa experiencia, están pasando por este horror? Que busquen ayuda, que busquen ese lugar seguro, esa persona, y, y no quiero decir familia, porque muchas veces el monstruo está en la familia, ¿no? Como en mi caso. A veces no es la familia el lugar seguro, Ujú. pero hay que buscar a alguien que te quiera bien y que te ayude a, a buscar ayuda. Que muchas veces se lo contamos a una amiga, esa amiga te juzga o sientes que te juzga porque una mirada, o sea, una víctima de abuso sexual infantil es muy frágil. Emocionalmente tienes ahí unos interruptores inconscientes que se pueden activar de la manera más extraña y no lo puedes evitar. Entonces, lo mejor, buscar ayuda profesional. Y en lo que respecta a ellas, pues que no tienen la culpa, ¿no? Que esto es algo que a mí me ha pesado durante mucho tiempo, que yo sentía que tenía responsabilidad sobre lo que me había sucedido. Y era solo una niña de 5 años. ¿Qué responsabilidad Imagínate, podía tener? imagínate. Pero eso es tan, sí, es lo que es tan usual, ¿no? Sí, Que es, sí. Y además, ¿no? Que dices, le estás contando esto y pues y sabemos que es el caso, ¿verdad? Pero aún así, a las víctimas, sí, aunque lo sepas, dices, pues mira, a lo mejor ellos dicen, pero yo sé que culpa mía era, ¿no? O sea, que es una culpa y una vergüenza tan internalizada porque es la única exactamente, forma de explicarlo. Y cuando somos niños, nunca echamos la culpa al otro. exactamente. Sobre todo porque pienso una cosa, cuando pasa en el entorno familiar, tú a esa persona la quieres. Ujú. Puede ser tu padre, tu hermano, un primo, un tío. Sí. Es una persona que hay cierta pertenencia Ujú. porque forma parte de la familia. Entonces, con 5 años o incluso menos, lo que pasa es que a partir de los 5 años es cuando realmente empiezas como a generar esos Recuerdos. recuerdos. eh, Tú no entiendes lo que está pasando. Y es muy fácil manipular eh, esa relación donde hay un secreto, no se lo cuentes a nadie, si cuentas esto no nos vamos a poder ver. Y entonces, claro, te genera una relación súper distorsionada de lo que es el amor, ¿no? Que es lo que Ujú. realmente sientes por tu familia. Y bueno, pues cuando es el padre, por ejemplo, que hay muchos casos, he recibido muchos mensajes de personas que han vivido la Ujú. misma situación, pero con su padre, entonces ya es el doble. Ujú. Porque claro, tus padres son los que te han dado la vida, los que más quieres y los que se supone que te tienen que cuidar y Exactamente. querer. Entonces, cuando eso se rompe, ya no crees en nadie más. O sea,
ya, ¿a quién le voy a decir? A mi madre. Le rompo el corazón a mi madre que va a saber que mi padre me está haciendo esto. Muchas veces los niños se callan, por una parte porque no entienden, pero cuando lo entienden, tienen miedo de herir a, a su madre, Sí. a su familia. Y luego cuando por fin lo dicen, pues es la revictimización. Es que, bueno, no digas nada, calla, calla, que luego qué van a decir. Sí. Entonces es muy complicado manejarlo. Por eso creo que lo mejor es buscar ayuda profesional. Y si eres adolescente, buscar esa persona que sabes que te quiere bien y que está ahí incondicionalmente y pedir ayuda, porque solo es muy complicado. Y hay niños también, ¿eh? Que eso es peor todavía, porque a ver, no es que sea peor, sino que la educación ha hecho que para los niños sea muchísimo más difícil verbalizar lo que les ha pasado. Porque si, si no hay, normalmente suele haber, es que no sé si se puede decir, pues no lo vayan a censurar, pero no hablo solo de tocamiento, Sí. ¿sabes? Entonces, pues es muy difícil para ellos verbalizar algo así. Gracias por compartir. Es muy complejo, María. Es un tema que es verdad que yo quiero ponerlo sobre la mesa y que se hable y que no sea más tabú y que no haya tanto silencio, pero es muy duro de tratar y muy feo. O sea, es tan doloroso que es normal que muchas veces la familia, aun queriendo resolver esa situación, y prefieran callar. Se sientan abrumados. Pero sí, pero el silencio solo protege al que agrede. El perpetrador, totalmente. Totalmente. Hay un libro de Judith Herman, no sé si lo has leído, pero si no te lo voy a hacer llegar, que es interesante y habla de este tema ¿no? De cómo el perpetrador lo único que pide es el silencio, mientras que la víctima lo que pide es que les defiendas Exactamente. abiertamente. Y es tanto más fácil eh, hacer caso al perpetrador que solamente pide nuestro silencio. Sí. Y ahí está el tema, porque si vemos las estadísticas, somos muchos, muchos. Pero luego miramos las estadísticas de cuántas denuncias hay por agresión de este tipo Sí. y no cuadran los números, No cuadran. No. No, cuando es en la familia, pues normalmente lo callas porque no quieres no solo que la gente se entere, ¿no? Que también pesa, sino que no quieres meter en la cárcel a tu padre Sí. Fabiola, y destrozar a tu madre. te escucho y no me paran de venir imágenes, ¿no? Antes de conocerte hoy, ¿no? Ya me aparecías en mi Instagram con Quique Sí, y digo, qué mujer, ¿no? Y además ahora escuchándote más, la vuelta que le has dado a esto. O sea que somos madres que seguro que tenemos momentos mejores y peores, pero el amor que vuelcas, que le estás dedicando no solamente a tu hijo, pero además familias que están pasando por esto. Eh, y, y pienso que hay una parte de ese amor, ¿no? Que viene de asegurarte de que esto no le vuelve a ocurrir a nadie más, y menos a tu hijo, ¿no? O sea, que todo el amor vas a ponerlo ahí, ¿no? Entonces, ¿no? Si hablamos del crecimiento postraumático, pues Quique es el recibidor de una madre con crecimiento postraumático o sea, que lo que sumas es amor y cariño, que lo pones no solamente con tus hijos, ¿no? También con Carlos, pero sí. también con todas las familias que vienen a vosotros en la fundación. ¿Qué significa para ti cuidar?
de tus hijos, de estas familias? Pues mira, para mí cuidar de mis hijos es el mayor regalo que me ha podido dar la vida, porque los adoro, porque siempre me he sentido madre sin serlo. Desde joven siempre pensaba en ser madre, así que es lo mejor que tengo en mi vida y me llenan mucho. O sea, yo volcarme en ellos con la conciencia que tengo ahora, ¿no? De todo lo que he superado. A veces me debate entre la sobreprotección, de no querer que a ellos les pase nada, ni que pasen por lo que yo he pasado, sobre tocarlos, ¿no? Eh, pero por otro lado pienso, ellos tienen que hacer también su ejercicio de crecimiento, ¿sabes? Así que bueno, como madre siempre estoy ahí dividida. Y por otro lado, pues las familias siempre para mí han sido también terapia. Compartir con otras familias situaciones similares alivia mucho. O sea, yo creo que somos animales de manada, necesitamos sentirnos queridos, arropados, apoyados, tener ese sentimiento un poco como de pertenecer, ¿no? De estar. Y, y la fundación me ha dado esa oportunidad. A ver, lo que se ve por ser un personaje público es lo que yo me vuelco en las familias, pero muchas de esas familias a mí me han llevado también de la mano a sitios que yo desconocía. Me han enseñado, me han guiado en algunos, bueno, pues en algunas dudas que he tenido, ¿no? Con respecto a esa visión de madre que muchas veces tienes, pero que desde fuera se ve de otra manera. Y cuando alguien ha caminado ya por ese pasillito, ¿no? Por ese caminito, te dice, bueno, es que te has perdido esto y esto lo tienes que mirar. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Yo antes estaba muy enfocada en la terapia de Quique. Entonces, para mí el tiempo era llenarlo haciendo terapias de estimulación, físicas, sensoriales, todo tenía que ser estimulación, incluso el propio juego con él tenía siempre un componente de terapia, hasta que descubrí que yo tenía que ver a mi hijo por encima de su discapacidad y ver a través de él, de verlo a él y no a su discapacidad. Entonces, cuando aprendí eso, de repente dije, quiero disfrutar de Quique sin la expectativa de que si no le estimulo la mano derecha para que la abra y la cierre, es que no estoy haciendo bien mi trabajo. No, yo quiero disfrutar de mi hijo. Sí, exacto, ser madre de mi hijo. Exactamente. Y eso, pues, lo he aprendido por otras familias, ¿sabes? Que ya han pasado por este proceso y que un día los ves y dices, claro, sí, es que me estoy perdiendo esto. Y parecen cosas obvias, pero cuando estás dentro no es tan obvio. Cuando estás en la lucha, ¿verdad? Claro, cuando tienes todo tan cerca no lo ves, es que no lo ves, parece incongruente, pero es así. Cuando coges distancia, perspectiva y ves toda el espectro, ¿no? Toda la amplitud de la situación, dices, bueno, vamos a poner en una balanza. Quiero estar con mi hijo, quiero estar agotada siempre porque no paro de hacer terapias y de mentalmente y físicamente. Bueno, pues a lo mejor hay un punto de equilibrio entre el cuidado de él, porque al final él no puede cuidarse por sí mismo, pero también disfrutar de él como persona, Sí, sin verla. pienso en ti, ¿no? Y leyendo tu libro y escuchándote ahora, y sin duda una de las palabras que me viene a la mente es luchadora, ¿no? De que eres una mujer luchadora. Desde que fuiste pequeña, saliste luchadora. Aquí estás hoy por ese ser luchadora, ¿no? Y ese mismo ser luchadora es probablemente el que estaba luchando por Quique, ¿no? Y su desarrollo. Sí, Y me encanta escuchar esta cosa de, no, 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 espera, voy a disfrutar, ¿no? Que es sí. algo que quizás nunca te permitiste. Los primeros años de vida de Quique, no. Estuvimos como
5 o 6 años que era terapia constante, todo. O sea, mi mente estaba todo el tiempo en cómo estimularlo Ujú. hasta en los momentos más Más mundanos. más mundanos. O sea, estábamos jugando y yo le ponía la pelota arriba para que levantara el brazo, ¿sabes? Ay, Dios, déjale la pelota y yo si la coge bien y si no, no pasa nada. Pero Y bueno, vamos sí, aprendiendo. aprendizajes, Por eso, sí. por eso decía al principio que él me ha guiado. O Sí, sea, yo he sí, aprendido a través de otras familias, pero es verdad que una vez que yo lo he visto a él y no a la discapacidad, sí. él me guía. O sea, él me enseña muchas veces esos momentos, ¿no? No sé, yo hay veces cuando ya es de noche y está en la cama, él me dice cama para que yo me meta con él Ujú. en la cama y ese Mm. rato de Oh, jugar, de reírnos, es maravilloso. oh, Pues eso me sí, lo da él. sí. Porque muchas veces yo me asomo, llego, tal, preparo, pues yo duermo en la misma habitación al lado porque tengo que estar pendiente de Ujú. él, pero no siempre me, Sí, ¿sabes? Me sale, pues me meto en la cama con él, ¿no? sí, Y sí. jugamos. Y sí, a él le apetece, que también tengo que respetar sus tiempos y... Ujú. Sí, eso es una cosa, ¿no? Que también me tocó mucho de tu libro, ¿no? Y que es una cosa que de hecho no has, cuando has mencionado, ¿no? La sobreprotección, has hablado de que también tienen que ser eh, autónomos, pero también Sí, lo que detecté era un respeto profundo por la persona, incluso el cuerpo es- eh, de los niños, ¿no? Y ahora mismo lo acabas de mencionar otra vez, de a lo mejor ahora, a lo mejor a él ahora no le apetece, o a lo sí, mejor, claro. ¿no? Y entonces, esto que nos puede pasar con un hijo con discapacidad o sin, ¿no? El, Ujú. el respeto por la dignidad y de cada persona. Y Exactamente, eso es algo que me tocó mucho en tu libro, eh, porque lo pones muy claramente con un pasaje que lo puse el otro día en Instagram, de cambiar los pañales de mi hijo en público. No, es su claro. cuerpo, ¿no? Pero ahora mismo lo acabas de poner a otra cosa mucho más mundana que puede aplicarnos a todos, de que son Sí, personas, ¿no? Y que cada uno con sus necesidades, cada persona tiene sus necesidades, sus momentos, ¿no? Y cómo saber reconocerlos y respetarlos. exactamente. Sí, bueno, digamos que de alguna manera las madres que vamos en automático, las madres que tenemos hijos con discapacidad y vamos en automático, eh, muchas veces cometemos el error de verlos siempre como unos bebés. Ujú, Y aunque en el cuidado sea tan exigente como en un bebé, ujú, porque no tienen autonomía, en el fondo ellos van creciendo claro. y van madurando. Entonces, pues eso, si yo siguiera con esa idea de mi bebé, Ujú, pues a lo mejor lo cogería, lo abrazaría y lo tendría todo el día, no sé, no sé cuánto, ujú, le estaría agobiando, ujú. porque a lo mejor él no quiere, ¿sabes? Ujú, Entonces, Carlos, si yo yo soy de achuchar mucho a ujú, mis hijos, ¿no? ujú. Eh, es verdad que ellos me enseñaron esa parte cariñosa. Eh, y hay veces que a Carlos no le apetece, Sí, sí, me lo dice. Y con Quique pues tengo que leer de otra manera, pero exacto. también he También, aprendido a exacto. Ahí, respetar sus tiempos, su cuerpo, su persona. sí. Y lo que decías, la dignidad. Muchas veces, pues eso, el automático hace que no veamos a la persona. Mm, Y si por las prisas tengo que cambiar un pañal, pues lo hago de cualquier manera. No, es ujú, su cuerpo. O sea, ujú. no lo haría con Carlos, por ejemplo. Entonces, ¿por qué lo voy a hacer con Quique? ¿No? O sea, yo he ido aprendiendo de ellos. Sí, mil gracias. No sabes la ilusión que me ha hecho hablar contigo, escucharte Ay, y espero igualmente. poder conocerte en persona pronto. Y muy agradecida de que hayas estado en este espacio. Muchísimas gracias a ti
porque, bueno, aparte que admiro mucho tu trabajo, todo lo que haces en la Fundación Radica y espero bueno, que nos conozcamos en Sí, persona pronto para compartir más charlas que sí, siempre son nutritivas. sí, totalmente, Me totalmente. Yo hubiese me voy con encantado el... verte, que Ay, no ya lo te sé, he visto. llevo todo el rato horrorizada pensando, estamos teniendo esta conversación y no me ve. Y lo he pensado y he pensado, qué duro debe ser también, o sea que gracias por ello y lo siento un montón. Sí, y si quieres, espero que puedas ver el vídeo después de esto, si tienes un momento Sí, para ir pasando y lo veré. ver que sí, que me has tenido aquí. Y no, me imagino que además, dada tu experiencia, tienes una lectura mejor con Quique en leer el lenguaje no Sí, verbal, ¿no? Y, exactamente. y ese te siento que nadie a veces iba haciendo para que me oyieses, para que supieses que te escuchaba, Que pero estás ahí. que sí, que mil gracias, que estoy agradecida, que me has llegado al corazón y que Bueno, creo que nos has dado mensajes tanto para personas que han vivido situaciones difíciles en la infancia, para personas que pasan una maternidad que no es tan fácil, o ¿no? Personas que por la vida que tienen que ser luchadoras. Y cómo también me gusta mucho lo del mar, cómo a veces nuestras heridas salen en lugares que no los asociamos, pero es que no los pero que conectamos de están ninguna totalmente manera. unidos. Y qué libertad de repente. Espero que este verano disfrutes mucho de ese mar. Sí, sí. Bueno, ya sueño que buceo y todo, imagínate. Bueno, bueno, entonces ya, si están los sueños, ya el este sí, sí, pero tiene Sí. sentido, ¿no? O sea que tiene sentido, ¿no? Mil gracias, Fabiola. Bueno, Te mando gracias un a abrazo ti y un fuerte besito y súper hasta muy fuerte. pronto. Vale, Gracias a todo el mundo. hasta luego. Chao, chao. Chao.